muchas veces cuando sube el paro se mira al INAEM, ¿no? Y bueno, no es por quitarnos la losa de encima, porque ya tenemos las nuestras. Pero es verdad que quien genera empleo es la empresa, ¿no? Y la empresa está empezando a generar empleo, ahí están los datos, no es una valoración personal. Y bueno, se está viendo que está viendo una recuperación, ¿no? Entonces, ha sido duro, sigue siendo duro, mucho más duro es para las 102.000 personas que tenemos hoy mismo en paro registrado en Aragón, pero es verdad que puedo garantizar que estamos haciendo todo lo que tenemos en nuestra mano y todo lo que podemos para intentar minorar esa cifra. Analizar, evaluar el dato del paro en un mes, únicamente en un mes, en un corto espacio de tiempo, no tiene absolutamente ninguna validez, ni cuando los datos son buenos y mucho menos cuando no lo son tanto, ¿no? Y no tiene ninguna validez porque el paro en esta comunidad autónoma, como en todas las comunidades autónomas, está sujeta a temas que muchas veces son recurrentes. Si miramos el paro en Baleares ahora mismo, pues es una maravilla, porque tienen un fantástico verano, ¿no? Si hablamos internamente, van a ser muy buenos. Me aventuro bastante, es verdad que bueno, esta entrevista me puede costar cara, pero yo creo que van a ser buenos datos y lo creo porque tengo datos para decirlo, ¿vale? Hay algunas incorporaciones importantes a empresas en Aragón, hay temas de contratación del Gobierno de Aragón muy importantes ahora en este mes de septiembre y por tanto el mes de diciembre, si acompañase, a veces no depende solamente de las empresas o de lo que podamos ayudar del Gobierno de Aragón, si la climatología es propensa, se empezarán a producir muchas contrataciones en toda la zona del Pirineo. Nosotros lo que intentamos es mejorar la intermediación laboral. Es decir, que en el momento en que una empresa vaya a contratar a alguien, lo encuentre rápido y encuentre lo que está buscando. Por eso nosotros potenciamos mucho en nuestro presupuesto las acciones ligadas a formación. Cuando se habla de que la formación del INAEM no vale para nada, que generalmente lo dice quien nunca se ha formado con el INAEM, pues bueno, yo no sé lo que pasó en épocas pasadas. Lo que yo sí que sé es que el 25% de la gente que recibe un curso de formación a los 6 meses encuentra trabajo. Si me preguntas si yo querría poner en marcha un plan de impulso, te diría que sí, pero aun con la carga de trabajo que pueda tener mi gente, lo mío es esa parte, pero no sé si presupuestariamente es el momento. En cualquier caso, no es una decisión que a mí me competa, ¿vale? Y en cualquier caso, si yo lo pusiera en marcha, lo pondría en marcha en el mes de enero o febrero, porque sería la forma de garantizar un seguimiento de una serie de acciones que van a ocurrir en esta comunidad autónoma y que yo creo que sí. En enero es imposible, pero febrero podría ser un buen mes para poner un plan de impulso en marcha. Entonces, formación, sobre todo en temas de idiomas, habilidades y competencias, no vale solamente el título que yo tengo, sino lo que sé demostrar, capacidad de adaptación y una cosa que no nos gusta a los españoles, movilidad. La movilidad hace mucho tiempo que en los países europeos es algo totalmente habitual. La gente se mueve por su país y por el espacio europeo con toda tranquilidad. Y aquí parece que irnos a España pues es un fracaso y pues no.